Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Hoy terminamos con el libro de Segunda de Corintios. Este es el último capítulo. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Salutaciones y doxología final. Ese es el título que recibe este capítulo. Y este es el versículo en el que me quiero enfocar en este día. Encontramos en el versículo 5 palabras claves que no son la base del equilibrio. Tú podrías pensar que sí. Gozo, perfección, consolación, vivir en paz, ser de un mismo sentir. Palabras clave. 5. El gozo, nuestra fortaleza. La perfección, donde queremos llegar todos, ¿no? Madurez espiritual. Consolados, es decir, animarnos unos a otros. Vivir en paz, es decir, sin peleas ni pleitos. Y sobre todo esa palabra que a mí me gusta, esa frase, sed de un mismo sentir. La frase un mismo sentir es una que aparece en varias ocasiones en los escritos de Pablo. Es una frase que, lo creas o no, te llama la atención. Además, no solamente concierne a los hermanos a los que Pablo escribió, sino también a nosotros. Es una palabra actual. Y la palabra griega para el verbo sentir es fronio, que significa pensar, tener solicitud. Lo que el apóstol está llamándonos es a tener una misma forma de pensar. Sed de un mismo sentir, sed de una misma forma de pensar, incluso de actuar, de hacer las cosas. Ahora bien, yo podría pensar que es algo imposible, porque yo pienso de una manera, tú piensas de otra manera, él piensa de otra manera, y es algo lógico. Pero no quiere decir que pensemos todo lo mismo, sino que nos podamos poner todos de acuerdo. Que podamos conciliar de alguna forma nuestras diferentes formas de pensar y llegar a un mismo ideal. Se puede aplicar esto a cualquier área en nuestra vida que conlleve tener una relación con otra u otras personas. Por ejemplo, en el matrimonio. Tú con tu esposa, tú con tus hijos, yo con mi compañero de trabajo, con mi amigo, con mi amiga, con mi pastor. Por ejemplo, también lo puedo llevar al trabajo, con los compañeros de trabajo, con mi compañera de trabajo. Obviamente la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Vaya nombres, ¿eh? Evodia y Síntique. A mis hijas las voy a llamar Evodia y Síntique. Que a lo mejor suena raro y suena a lo mejor feo el nombre, pero a lo mejor el significado es otra cosa diferente. En una iglesia tan fiel y pura como esta, cualquier desarmonía parecía como algo serio. Creas o no, a veces ignoramos los detalles, ¿no?, de este caso, pero por grande o pequeña que fuese la dificultad entre estas dos hermanas, entre Evodia y Síntique, se les exhorta a que las allanen, a que se reconcilien. Había diferencias que perturbaban a la iglesia. Por eso aquí Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Dice ruego. No es como decir pido, ¿no? Ruego. De una manera constante. Que va más allá, ¿no? Es sumamente importante tener un mismo sentir para poder cumplir metas, para llegar incluso a objetivos claros. Si no hay un mismo sentir, apaga y vámonos, la cosa es más difícil. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Si queremos cumplir metas y objetivos, hay que unirnos, tener un mismo sentir, tener un mismo pensamiento. Un equipo de fútbol, para poder ganar, tiene que estar unido. Un ejemplo, el vuelo de los gansos. La iglesia de Corinto era una iglesia problemática,
tenía muchas divisiones. Y Pablo les exhorta: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Y es necesario que nosotros como iglesia permanezcamos en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos capítulo 133, versículo 1. Juntos y en armonía. Podemos estar juntos, pero en discordia. Podemos estar juntos, pero en desarmonía. En crítica, en queja, en murmuración. Pablo nos exhorta a fomentar la unidad en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar. Al tener un mismo sentir, habrá unidad, y la unidad es algo por la cual Cristo se interesó por la iglesia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículo 23. Es el deseo del Señor, que haya unidad, y es algo que hemos olvidado. Por eso hay tantas divisiones, tantas denominaciones. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Es la forma como Cristo dijo que las personas conocerían de Él, cuando vean unidad realmente en nosotros, cuando vean amor. La raíz principal para ser de un mismo sentir, para estar en unidad, debe ser Cristo. Si Cristo no es el centro, no hay unidad, no hay amor. Pablo continuamente exhortaba a la iglesia de Corinto: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablos, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Ahí debe haber unidad. Un cuerpo unido es un cuerpo que tiene una meta, tiene las cosas claras. Un cuerpo es unido y si un miembro se separa del cuerpo se muere. Si un miembro del cuerpo se duele, a todo el cuerpo le duele. Y necesitamos orar por esto. Hay muchos hermanos que abandonan la iglesia, abandonan la congregación, no sabemos de ellos, abandonan el cuerpo y el cuerpo se debería doler. Pero en muchos casos no pasa así. En muchos casos somos de los que decimos: se veía venir. Si estaba más fuera que dentro. ¿Y por qué no te has movido tú a ayudarle? Hipocresía. ¿Te gusta o no? Así somos. Y así seremos si Cristo no actúa. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes o a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Y el propósito de ser de un mismo sentir es glorificar a Dios. El apóstol Pablo no consideraba haber logrado todavía la perfección. Ninguna persona logra la perfección en esta tierra. Es locos o es de locos decir o pensar que alguno puede lograr la perfección en esta tierra. Es imposible. Pero algunos tienen el pensamiento que son perfectos. Los científicos, por ejemplo, han calculado que el hombre utiliza solo 0,1% de su capacidad mental. Imagínate qué tan lejos está de la perfección. Y en el mismo cuerpo, en la parte espiritual, podemos ver este principio. ¿Cómo sería un cuerpo perfecto? Un cuerpo que nunca deseara, pensara o hiciera el mal. Que nunca se quedara atrás, que nunca envejeciera. Que nunca se rompe, que nunca se deteriora. Que nunca se muere, que nunca se pudre. El apóstol Pablo no logró la perfección. Siempre enfatizaba cuán lejos estaba de ella. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes. Si Pablo estaba tan lejos de la perfección,
¿Cuán lejos estamos nosotros, verdad? Ninguna persona logra la perfección en esta tierra. Pero podemos aprender de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pablo iba tras la perfección. Y el creyente debe ser activo al vivir para Cristo. El creyente no puede volverse cómodo o perezoso, porque habemos muchos que derrochamos el tiempo y perdemos la oportunidad. Muchos hacen lo que desea y dan rienda suelta a sus propios deseos, pero el creyente debe proseguir y correr tras la perfección. Pablo trabajó para olvidar el pasado. Pablo enfrentó lo que tantos de nosotros enfrentamos: fracasos, deficiencias, críticas, murmuraciones, enfermedades. Pablo nos dice cómo tratar con el pasado, concentrándonos y controlando la mente y yendo tras esas cosas que están delante de nosotros. Debemos olvidar y buscar al Señor. Y el pasado no puede olvidarse sin ir tras lo que está más adelante. Una persona no puede estar sentada gimiendo y lamentándose por el pasado. Si tú estás en esa condición, estás estancado, estás muerto. Avanza, prosiga la meta. Sed de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir es creer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo, tener los mismos propósitos, los mismos intereses, la misma visión. La razón es que Dios es uno. Donde existe la unidad perfecta y nosotros como sus hijos también debemos serlo, la división no es de Dios. Allí nadie se pone de acuerdo, no hay respeto, no hay consuelo, no hay entendimiento, no hay amor. No hay gozo, no hay paz, no hay perdón, solo existe la discordia. Todo eso se produce cuando no hay unidad, no hay un mismo sentir. El enemigo quiere que vivamos en pleitos, en contiendas, en rechazos, en divisiones. Quiere destruir la principal obra de Dios, que es la familia. Quiere destruir la unión entre nosotros como hogar, como iglesia, como sociedad, y lo está consiguiendo. No hay que mirar muy lejos. Mira la sociedad como está hoy en día. E incluso la iglesia. Si te fijas, en la mayoría de los pasajes de Pablo, inicia las epístolas hablando de las relaciones entre los esposos, en la familia, la unidad en la iglesia. Es allí donde hay que estar de acuerdo. Ese mismo sentir, ese mismo respeto, son las bases de una sociedad conforme a la voluntad de Dios. Ser de un mismo sentir, creer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo. Unidad perfecta. Búscala. Busquemos la unidad. Y cuando buscamos la unidad y Dios es el centro, ojo, milagros y buenas cosas van a suceder. Radio Solidaria, una radio comprometida.